del titular de un canal llamado Rompeviento TV, que curiosamente, providencialmente, ayer fue invitado a Milenio para lanzar dardos pestíferos contra San Juana Martínez. Y en contraparte, pues lanzar adulaciones a Adriana Urrea. Pero más allá de todo este cochambre y toda esta suciedad que inundó, que empañó las últimas épocas de Notimex, hay quien dice, es que cómo va a desaparecer si hubo una época dorada de esa agencia. Lo cierto es que no es así. No es así y no hay que llamarnos a mentira. Eso nunca sucedió. De entrada, no hay que olvidar que Notimex fue fundada en agosto de 1968, si no me falla la memoria, fue el 20 de agosto del 68. ¿Ya vio las fechas? Nada más ni nada menos fue fundada por Gustavo Díaz Ordaz. Sí, el priista durante cuyo mandato se ordenó la represión a muchísimos movimientos sociales, especialmente a las protestas estudiantiles, como el movimiento del 68 aquí en México. ¿Y sabe usted qué hizo Notimex recientemente fundada en ese momento? ¿Usted cree que la agencia se dispuso a hablar de las detenciones ilegales, de los maltratos, de las torturas, de las persecuciones, de las desapariciones forzadas, del espionaje, de la criminalización, de los homicidios, de las ejecuciones extrajudiciales? ¿Usted cree que hizo eso? Eso se ordenó desde las oficinas de Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Usted cree que Notimex habló de eso? No, para nada, no habló de eso y eso no lo tenemos que perder de vista para nada hay que perderlo nunca de vista. Dicen, es que hubo una época en que esa agencia estuvo muy bien dirigida, muy bien hecha. ¿Sabe usted? No fue así. Y si usted piensa diferente, eso se acepta. Pero que me digan en qué momento, querido Toño, fue la época dorada de Notimex, cuando la dirigió Enrique Aranda, el actual columnista de Excelsior. Fue en esa época, este señor, cuando lo dirigió en épocas de Fox, de 2003 a 2005, fue en esa época, porque yo recuerdo que era una agencia boletinera. Todas las cosas que hacía mal el gobierno de Vicente Fox, Enrique Aranda les daba la vuelta y las presentaba como positivas. ¿En qué otro momento podría decirme usted fue la época dorada de Notimex? En la época de Felipe Calderón, cuando Sergio Uceta, un sujeto gris y falto de carisma, que llegó a esa agencia, por cierto, con la fábula china de que iba a transformar a Notimex, confiriéndole un carácter descentralizado e independiente. Por favor, eso nunca sucedió. Le estoy diciendo que eran las épocas de Calderón, y lo que hacía Calderón, lo mismo hacía Sergio Uceta, darle la vuelta, presentarlo como positivo. ¿Y usted cree que Notimex, siendo una agencia del Estado mexicano, iba a ser descentralizada, iba a ser independiente? No, para nada. Lo único que hizo en esa época Uceta fue adherirla a una fundación española, la famosa Fundeu, bastante corrupta, y bueno, pues era estimulada, recibió su billetito, y de eso ya nadie se acuerda, de organizaciones extranjeras, de la agencia F y de BBVA Bancomer. Eso fue lo que hizo Uceta. Por cierto, el tipo terminó siendo inhabilitado para prestar servicios en el sector público federal. O sea, ¿cuándo? Yo pregunto, ¿cuándo? En la época de Raimundo Rivapalacio, o sea, en la época de Carlos Salinas de Gortari. ¿Usted cree que hicieron una crítica desde Notimex a la gestión de Carlos Salinas de Gortari? Por favor, eso nunca existió. ¿Usted cuándo cree? ¿En la época de Pablo Iriart? ¿Y hubo una crítica? Nunca hubo. Lo cierto es que
No se necesita una agencia de ese tipo, querido Toño, público memorioso, no se necesita para nada. Es una agencia del Estado mexicano, evidentemente supone la defensa de las políticas económicas, sociales, culturales del Estado que la está patrocinando. Notimex servía para gobernantes como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, para Vicente Fox, para Ernesto Zedillo, para Carlos Salinas de Gortari, para Miguel de la Madrid, para José López Portillo, para Luis Echeverría y para Díaz Ordaz, para hablar de los 9 sexenios en los que tuvo vida esta agencia. 10 con el que, si contamos el del presidente López Obrador, pero aquí ya no pintaba, se necesitan otro tipo de formatos, de formatos que no tienen absolutamente nada que ver con el supuesto periodismo que se hacía de las agencias del Estado, para nada, para nada. Entonces, fíjese nada más, o sea, lamentar que se haya extinguido Notimex, yo diría que no hay que lamentarlo, hay que pensar, querido Toño, en las nuevas formas y dinámicas de comunicar, de hacer periodismo. Oye, le hemos bajado, y perdón por el exabrupto, los calzones para exhibir por toda la plaza pública a los medios de comunicación corporativos ergo chayoteros. Notimex no necesitaba pedir dinero a Salinas de Gortari, a Calderón, a Vicente Fox, no lo necesitaba porque vivía del presupuesto del Estado mexicano. Hay que ver y recordar a todos esos reporteros, una gama dorada de reporteros, porque están y los presentamos también aquí y está publicado en nuestros reportajes en Paralelo 24, estos reporteros, estos corresponsales que se recorrieron el mundo con dinero del erario, con dinero del pueblo de México, y que iban allá y estaban visitando Le Tour Eiffel, andaban paseando por Les Champs-Élysées, en fin, por todo el chingado mundo, con dinero del pueblo de México. ¿Y sabe qué venían a hacer aquí? Notas pedorras. Y las recuperaban en los medios de comunicación corporativos. Esa agencia, en suma, querido Toño, no sirve ni sirvió nunca para un cacahuate. Se intentó en esta administración darle un vuelco, darle a un sustrato diferente. Las cosas no cuajaron. Y bueno, pues a pensar en una nueva forma de hacer periodismo. Creo que lo pensó muy bien el presidente López Obrador y pues bueno, ahí está, pues para que usted tenga la película completa, así que échele un ojito ahí y reflexione, piense muy bien. No hay que lamentar que el presidente López Obrador esté cortando de raíz estas cosas. Hay quien ha dicho que esto supone algo similar a lo que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Para nada. No hay parangón absoluto. No tiene nada que ver una agencia de noticias desde donde se publicaban boletines de acuerdo al estado de ánimo del gobierno en turno y para darle gusto con con Luz y Fuerza del Centro, que era un aparato muy interesante y que además ahí hubo entrada de granaderos, toma del inmueble, un golpe lesivo y creo que en esa época, pues lo que decían en la época romana, hubo pan y circo, se metieron por la puerta de atrás mientras la gente estaba distraída. Yo no celebro la extinción, pero sí creo que estaba anquilosada. Creo que ya no tenía ningún tipo de funcionalidad.
No, y ¿sabes qué, Ricardo? Tú y yo lo conocemos perfectamente. Tenemos a tantos compañeros que no podríamos mencionar, obviamente por ética, y que han pasado por Notimex, que han sido redactores en Notimex, jefes de información, reporteros. No, no las cacas grandes que incurrieron en la corrupción, pero que pues siempre nos planteaban eso. Notimex era pues una extensión de CEPROPIE, ¿no? en estricto sentido. ¿Qué CEPROPIE? Es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia, y es el que lleva pues todos los mensajes del presidente. Notimex, en todo caso, en ningún momento tenía algún tipo de actitud crítica, en ningún momento manejó algún tipo de pues, planteamiento fuerte. No sé si cobraban el servicio, eso sí no lo sé, pero recuerdo al paso en tantas redacciones que utilizar el servicio de Notimex pues como agencia no era muy confiable, no se utilizaba mucho, ¿no? Dices, bueno, es que la agencia Notimex plantea esto o plantea el otro, y sobre todo es la difusión por parte del Estado. Es lo mismo que ocurre acá en Estados Unidos con The Voice of America, La Voz de América, que pues son única y exclusivamente, y presta sus servicios gratuitamente, pero que pues debido a sus tendencias, lo más que uno puede utilizar de The Voice of America son con puras notas de color. Y ya para cerrar, porque nos lo diste en un tema muy amplio, muy fuerte,